Bienvenidos a F3, un nuevo programa para comenzar de la mejor manera. Tenemos muchos temas, porque rápidamente le digo la selección, le digo los cruces de Copa Sudamericana y Libertadores, pero el tema central hoy es Boca Juniors. Ayer en la previa hablábamos que tenía todo para ganar. ¿Por qué? Porque dependía de Boca y justamente lo que parece ser algo beneficioso en el último tiempo termina siendo algo realmente que lo perjudica. No es la primera eliminación llamativa en la Bombonera, ya son 5 con distintos bemoles, ¿no? No es lo mismo Racing Independiente que Alianza Lima o el partido de ayer. No por la U Católica, que tiene sus jugadores de oficio, pero la realidad es que Boca tenía todo para ganar y clasificar. Ahora, yo sé, y acá en F3 lo hacemos mucho, de ir y estar con los muchachos ahí a la salida del partido, en un partido que trae una derrota. Quiero saber si los mismos que aparecieron hoy, el partido hubiese sido con victoria y Boca clasificado, ¿qué hubiesen dicho de Úbeda, de los jugadores, del banco de suplentes? Porque lamentablemente, pero es así, no me quejo, pero lamentablemente todo es muy resultadista. Hace un mes y medio Úbeda había encontrado el equipo, Boca jugaba bien, en Aranda que había aparecido, Paredes, Vareiro, que desde su ausencia también vino de vuelta el problema en Boca, pero cuando se gana no hay tantos problemas. Cuando se pierde aparece todo esto. Después hay realidades, hay situaciones que no se pueden obviar. La verdad que Boca tiene que estar en otra instancia de Copa Libertadores, viene de una historia en no haber clasificado siquiera y ahora el consuelo de estar en Sudamericana. Es entendible el enojo, pero estos extremos me parecen que no nos hacen del todo bien. Si entra la pelota es todo color celeste, por decirlo de alguna manera, y si no es todo un problema, todo es muy eléctrico. Y la realidad que a mí desde este lugar me gusta que sea un poco, tampoco ser un tibio o gris, pero un poquito más equilibrado. Porque ¿qué pasa? Si Paredes ayer decía no estoy para jugar y queda fuera Boca, ¿de qué se estaría hablando hoy? De que se cuidó para el Mundial. Entonces todo tiene que ver con si la pelota entra. Ahora, si hubiese ganado Boca y Paredes salía, qué bien que hizo Paredes. Me parece que el análisis tiene que ir por otro lado. Tenemos un programón hoy, está el Flaco Schiavi, que quiero que hable, obviamente porque es sinónimo de Boca, de ese Boca del cual el hincha quiere tener dentro de la cancha. Si hay sinónimos, uno de ellos es el Flaco Schiavi, que está acá en F3 con una mesa de hombres hoy. Hoy tenemos todos pibes. Y que arrancamos, de esta manera arrancamos con la historia del partido de ayer, pero no solo eso, sino otros motivos, otras causas que traen esta consecuencia del momento del pueblo xeneize. Bienvenidos. En Fútbol 3 te mostramos por qué Boca quedó eliminado de la Conmebol Libertadores. Todo comenzó el 7 de abril frente a U Católica jugando en Chile. Todos contentos de volver a jugar una Copa Libertadores. Boca lo necesitaba, así que orgulloso de ser parte de eso. Con la ilusión de poder competir, de poder hacerlo de la mejor manera. Sabemos la ilusión que tiene la gente, es la misma que tenemos nosotros, así que ojalá que podamos estar a la altura y hacer una gran competición. Y ahí comenzaba nuevamente la obsesión, la ilusión de ir a buscar la séptima y de la mejor manera. ¿Por qué? Porque Paredes, el que volvió para ganar la Conmebol Libertadores, claro, empezaba así, gol 1-0, Boca jugaba bien, se plantaba, estaba Brey en el arco y respondía, y la verdad que el xeneize jugó un muy buen partido y mucho más porque después amplió la diferencia y Vareiro hacía goles, que había vuelto al fútbol argentino y jugaba en Boca y empezaba muy bien. Contento por la victoria, arrancar con el pie derecho, muy importante para nosotros. Ahora bueno, seguimos teniendo muchos partidos importantes, tanto por la Liga como por la Copa, así que descansar y prepararnos para lo que viene. Lo que viene era esto, jugar contra el equipo de Darío Benedetto, pero en la Bombonera, frente a Barcelona de Ecuador, un equipo menor. Pero el xeneize tuvo esta noticia. Empezó con Marchesín, lesionado, rotura de ligamentos cruzados, a la cancha Brey. Se empezó a mencionar, ¿habrá que llamar a un arquero nuevo? Mientras tanto, Boca hizo un partidazo, ganó 3-0, jugó un fútbol de alto vuelo, hizo gol el futbolista Di Lolo, Ascasíbar y hasta Ander Herrera. 3-0, goleada, 6-6. La de América, el Sifón firmaba camisetas, el Prime del Sifón durante el partido. Boca se iba a pulsaron a Vareiro. Boca tenía
sinónimo de Boca, de ese Boca del cual el hincha quiere tener dentro de la cancha. Si hay sinónimos, uno de ellos es el Flaco Schiavi, que está acá en F3 con una mesa de hombres hoy. Hoy tenemos todos pibes. Y que arrancamos, de esta manera arrancamos con la historia del partido de ayer, pero no solo eso, sino otros motivos, otras causas que traen esta consecuencia del momento del pueblo xeneize. Bienvenidos. En Fútbol 3 te mostramos por qué Boca quedó eliminado de la Conmebol Libertadores. Todo comenzó el 7 de abril frente a U Católica jugando en Chile. Todos contentos de volver a jugar una Copa Libertadores. Boca lo necesitaba, así que orgulloso de ser parte de eso. Con la ilusión de poder competir, de poder hacerlo de la mejor manera. Sabemos la ilusión que tiene la gente, es la misma que tenemos nosotros, así que ojalá que podamos estar a la altura y hacer una gran competición. Y ahí comenzaba nuevamente la obsesión, la ilusión de ir a buscar la séptima y de la mejor manera. ¿Por qué? Porque Paredes, el que volvió para ganar la Conmebol Libertadores, claro, empezaba así, gol 1-0, Boca jugaba bien, se plantaba, estaba Brey en el arco y respondía, y la verdad que el xeneize jugó un muy buen partido y mucho más porque después amplió la diferencia y Vareiro hacía goles, que había vuelto al fútbol argentino y jugaba en Boca, ahí empezaba muy bien. Contento por la victoria, arrancar con el pie derecho, muy importante para nosotros. Ahora bueno, seguimos teniendo muchos partidos importantes, tanto por la Liga como por la Copa, así que descansar y prepararnos para lo que viene. Lo que viene era esto, jugar contra el equipo de Darío Benedetto, pero en la Bombonera, frente a Barcelona de Ecuador, un equipo menor. Pero el xeneize tuvo esta noticia. Empezó con Marchesín, lesionado, rotura de ligamentos cruzados, a la cancha Brey. Se empezó a mencionar, ¿habrá que llamar a un arquero nuevo? Mientras tanto, Boca hizo un partidazo, ganó 3-0, jugó un fútbol de alto vuelo, hizo gol el futbolista Di Lolo, Ascasíbar y hasta Ander Herrera. 3-0, goleada, 6-6, la Copa Libertadores de América. El Sifón firmaba camisetas, el prime del Sifón durante el partido. Boca se iba a pulsaron a Vareiro. Boca tenía La mejor manera, sabiendo lo que nos afrontamos. Para nosotros es un partido determinante. Sabemos cómo vamos a plantear el partido y cómo lo vamos a jugar, así que con muy buenas expectativas de que todo salga bien. Boca quería que todo salga bien, 19 de mayo, y empezaba así, yendo a buscar el resultado. Merentiel, el centro, otra vez Paredes haciéndose cargo del equipo. Esto de Aranda y esto también de Milton Jiménez. El arquero la rompía toda. Boca no la podía creer, pero iba a llegar el gol. Paredes lo gritaba así. ¿Por qué? Porque Boca tenía 6 puntos y esto lo llevaba a 9. Listo, tranquilidad, Bombonera, pero la cosa iba a pasar otra vez. El empate de Cruzeiro lo ponía a Boca en un momento complicado, incómodo más que nada del grupo. Y además de esta presión, de la obsesión, de la séptima, de que vamos por la Libertadores. Y todo eso apareció luego de esto. Gol anulado. Otra vez la conducta de Boca de desesperación. Esto también no fueron a verlo. Creo que es muy injusto. Al final, como lo termina rápido, sin ni siquiera revisar. La jugada de Chelo Delgado va a disputar con la cabeza el de ellos, se recoge para no lastimarlo y dice que está en una posición antinatural. Y la última ni siquiera se toma el tiempo de revisarla. Pareciera que siempre para nosotros es en contra y la verdad que eso duele. La última jugada que fue clarísima, no hay objeción de nada para ver que fue mano. Y ahí estaba Boca nuevamente con la línea de los hábitos hacia arriba, de ganar en la Bombonera. Tenía que ganar, ganando, listo, clasificación y nos vimos. El Chango Ceballos tenía esta por al lado del palo, quizás jugando su último partido con la camiseta del xeneize. Boca llegaba, quería ganar el partido y en la pausa de rehidratación, Paredes, el que quizás tenía alguna molestia antes, ¿qué le había pasado? Venía arrastrando ya en la semana una molestia y una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido, no iba a salir. El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar, pero creo que no era un partido como para no jugar.
Tenía que jugar, no fue el mejor partido de Paredes. Y otra vez lo que le había pasado con Barcelona de Ecuador. Se repite la historia, pero con un golazo de U Católica que raudamente este pase de primera lo pone en situación para que enganche y le pegue Montes y marque un golazo en la Bombonera. Enganche, definición top, 1-0 y la gente con mucha angustia y con el himno para ir a buscar. Boca tenía que hacer 2 goles, pasar a ganar el partido. Velasco adentro, Ander Herrera afuera, que nunca jugó 90 minutos con la camiseta del Xeneize completos. Milton Jiménez intentando y Boca de a poco entrando en la absoluta desesperación con su gente y esa presión también. Cambios ofensivos. Afuera Pellegrino, que no lo puede creer, enojado, a pegarle al cartel. Adentro Romero. Claro, el equipo necesitaba ir a buscarlo. Afuera Milton Jiménez. Adentro Merentiel, que no estaba en las mejores condiciones físicas, pero igual decía, vamos, vamos, vamos. Y Boca iba. Paredes, el 3 dedos de siempre. Cabezazo de Romero. Y el arquero que se queda con la pelota. Boca nuevamente con Merentiel por la izquierda. Tira al centro. Anda la pelota bollando. Le cae a Romero, que le pega, define 1-1. Desahogo. Miren cómo lo grita Barinaga. Vamos que nos vamos. El arquero Bernedo no podía hacer nada, pero en el chequeo estaba apenas adelantado el paraguayo y por eso decisión final, no gol. La cara de Úbeda habla sola. Sampedri estaba recontra picado con Paredes, le decía seguía hablando, el número 9 se iba, y así estaba. Y después, así tenemos los de abajo. Final del partido, Boca eliminado de la Libertadores, a buscar un lugar en la Conmebol Sudamericana. Gran triunfo del equipo chileno y nuevamente en su casa con la reprobación del público, una decepción más. Ese objetivo que teníamos no lo logramos, duele porque teníamos mucha ilusión, muchas ganas de pelear por esta competición, por la anterior también, pero ya está, queda pensar en lo que viene, mejorar, hacer autocrítica. Claramente no estuvimos a la altura, así que a pensar en lo que viene. ¿Vos tenés ganas de seguir siendo el técnico de Boca? No creo que sea un momento para hablar de esto. Creo que tenemos que reunirnos, que hablar, que pensar en todo lo que pasó en este tiempo que estuvimos y después sí tomar una decisión. Ahí está la historia de Boca y esta mesa que presento a cada uno de todos muchachos hoy. Hoy no está Chechu, no está Cata. Bueno, Mireia va a salir. Ojo, desde Europa vamos a hablar con Mireia y con Fran también. Pero mirá lo que es esta mesa de hombres, los pibitos. Los pibitos son los pibes. El señor Schiavi, los de notables. El señor Palacio, Gávez, Baravale y el amigo. ¿Todo bien, muchachos? Muy bien, muy bien. Bueno, hay muchos temas, pero el de Boca, la verdad que se lleva la atención. Y mirá que está la lista de la selección, están los cruces de las copas, pero esta derrota es profunda. Y Flaco, obviamente, te tenemos acá en F3. Primero, como hincha, como haber sido parte, ser sinónimo de Boca. Esto lo digo no porque estés acá, lo dije toda mi vida. La verdad, esos jugadores ganadores que hacen de Boca lo que es Boca. ¿Qué te genera este momento? ¿Cuáles son las causas de este momento? ¿Qué crees que tiene que cambiar? Mirá, me genera mucha tristeza llegar a este tipo de situación, de quedar afuera en una instancia, fase de grupo, la primera fase. Es rarísimo que pase cuando uno estaba esperando que este Boca pase. Nos pasó hace poco también cuando clasificamos a la Copa de la Liga Argentina, que perdimos con Huracán. Está pasando cosas muy graves. Igual cuando Boca empezó a jugar bien, yo fui uno de los que primero dijo, Boca empezó a jugar bien. Al principio no estaba jugando bien. Pero yo lo dije de un principio. A mí Úbeda de un principio no me gustaba. Hoy tenés que buscar... Por ahí es un artífice secundario. Úbeda hoy queda como que es el culpable de esto, pero también tiene que hacerse cargo los jugadores. El consejo también, el presidente, porque creo que también desde ahí mandan... ideas de cómo jugar, de quién tiene que jugar. Entonces creo que tiene que haber un mea culpa muy grande, institucionalmente.
desde el consejo, el presidente, cuerpo técnico y jugadores. O sea, vos pensando eso que estás diciendo, ¿no? Que hay ideas para que, o el armado del equipo, o algunas cuestiones que sucedan. Siempre lo dije. Sí, lo dijiste siempre, lo volvés a decir, pero ¿qué queda entonces? La continuidad de Boca, de Úbeda, la vamos a estar hablando ahora con Augusto César, daría la sensación que es una no renovación, pero ¿quién tiene que venir o quién te gustaría si tenés un nombre? No. Pero contando esto que vos decís, es difícil pensar en un nombre, porque vos decís, che, que venga tal, pero va a suceder esto según lo que vos estás diciendo. Bueno, yo creo que tiene que hacerse cargo, traer un técnico de jerarquía, de nombre. ¿Cuál fue el último técnico de jerarquía de los últimos 7 años? Russo. Sí, Russo. Bueno, Lo tuvo que- Gago, ¿no? Y Tuvo Gago. Mira, Fernando, Hablando de técnico de jerarquía. Bueno, Gago es un Almirón- técnico, Almirón Gago es fue un un entrenador que Sí, estuvo en Almirón. Racing, que estuvo Sí, cerca pero de ser no es campeón. jerarquía. Sí, bueno, pero Almirón fue un técnico de el tema jerarquía. Almirón que fue campeón de Russo sí. campeón de fútbol argentino, campeón. Russo sí, igualmente sí sorprendió por cómo estaba El tema de Miguel, Russo era sobre por todo cómo de estaba, salud. y fue y lo llamó. Después puedo estar de acuerdo o no, pero es un técnico de jerarquía en la historia de Boca, ni hablar. Pero si la comparación es Bianchi, Basile, ¿viste esto que le dieron todo? no, pero creo hay- que es casi hay- imposible encontrar. Pero ¿hay algún nombre a vos Yo que no- seduzca? no, a mí- Que vos decís, No. porque una cosa es decir, che, traigan un nombre de jerarquía. ¿Quién? Y es difícil empezar a encontrar. Tenés que salir a buscarlo. Tenés que sentarte a hablar, exponer Seducirlo. el por qué querés que venga Boca y decirle, que cambiarse el modelo. y yo te dejo trabajar. Para traer un entrenador pesado, De peso. primero tiene que cambiar el modelo. Bueno, pero si no quieren que sea así, a ver, Claro, porque si no acá, cambia- si no acá hay cambia una el modelo, realidad. Pero para el modelo de gestión. El modelo de gestión. Futbolístico. No va a cambiar. Y durante 7 años, ¿cuántos hacen que están más o 7. menos desde la vicepresidencia? 7. Bueno, claro, Seis, siete. igual con el fútbol sí, porque estaba Si Medal, en estaba él. 7 años no te resultó de una determinada manera, es algo que tenés que replantearte por qué no te está resultando de esa manera. No, y aparte, Marce, cuando vos estabas del otro lado, criticabas un poco también desde afuera de que Boca tiene que salir campeón todos los años. O una Copa Argentina, hoy con la cantidad de copas que hay en juego, ¿cómo Boca no va a salir campeón? ¿Cómo Boca no va a llegar a jugar finales? Esa No hay. comparativa con... Pero ustedes estando creen que... afuera. Para, porque acá Y ya sumamos a me Augusto parece, un acá me ratito, parece interesante esto. ¿Ustedes creen que Boca quedó afuera ayer por un modelo de gestión? ¿O creen, No, creen que quedó afuera ayer porque no le pudo ganar a Católica en 90 minutos? Bueno, por un Una partido... sucesión de... bueno, pero no se No, pero revela. espera, no es un solo partido, Leo. Una cosa Te es digo, el 5 partido de eliminaciones ayer, son. Sí. No, Otra no. cosa es cómo se viene Porque gestionando para todo. mí hay, dos hay- cosas diferentes. para mí Todos hay, los mata-mata, para mí hay Leo. diferentes yo creo que empieza todo con la derrota ante Huracán. Sí. Porque Boca venía en un Sí, nivel venía creo que lo hemos camina- que destacado- caminaba. No, pero hemos destacado Sí, el está nivel bien. futbolístico Sí, por momentos sí, en algunos sí, estamos partidos. bien. Yo creo que con justicia, Sí, sí. donde también el entrenador, que a mí me parece que tal vez Perdón, no sé perdón, si- ahí estaba Casio Barbareiro. Dos jugadores que no estuvieron, Bueno, por ejemplo. Está bien, que pero son acá, importantes. acá me parece que se confunde todo. ¿En qué digo esto? Boca tiene plantel para jugar octavo, cuarto, hasta una semifinal de Libertadores. Alguno me dirá, no sé si ser campeón, y yo comparto. Bueno, para mí todavía no los tiene... hechos indican que no. Pero espera, pero debería llegar a esa instancia. Tiene plantel, Bueno. tiene nombres, tiene presupuesto. Ahora bien, lo otro Está pasando. es un modelo de gestión. Prefieren otro tipo de entrenador, evidentemente, Y sí. otro tipo de nombres, Y sí. de otra Bien, forma de trabajo. Leo, prepará. Pero lo que digo que no te da ayer... resultado. Pero ayer es una Lo que sola... están buscando ellos, no ¿Vos da sabés- resultado. vos sabés Pero por qué, una cosa Leo? que vos, Pero vos sabés que lo que una cosa la que vos gente ayer elijas en la el cancha- técnico y te saque campeón con el gusto del presidente o del consejo. Bueno, ha pasado Pero- eso, perdón. sí, Con sí. Ibarra y con Bataglia pasó. Sí, bueno, pero tampoco eran... No, está bien. Yo te digo, si es el tema de salir campeón nada más. Pero digo, no es solo salir es solamente campeón. salir Con campeón, Almirón, claro. Almirón llegó a una final de Sí, Copa sí. Libertadores y se hablaba todo el tiempo de cómo jugaba Boca, ¿o no? Sí. Y yo creo que hasta Tuvo el identidad. presidente de Boca tuvo en ese momento... A él no le gustaba cómo jugaba Boca. Si no hubiese querido mantener a Almirón. Pero llegó a la Aún final con el que después resultado- con el buen terminó mal con el tema de Pero- vestuario y eso. Perdón, flaco, ¿eh? Sí. Vamos a presentarlo a Augusto porque hay información. Augusto, te damos la bienvenida acá a F3. Se dio un poco lo que hablábamos, creo que vos lo mencionabas, ¿no? En todo muy lindo, depende de Boca, pero tiene que ganar. Es básicamente que de la palabra, el deseo, la intuición al hecho, lamentablemente para el mundo Boca en estos partidos de mata-mata está pasando todo lo contrario, digamos, con partidos o equipos
equipos como Independiente en su momento, con Racing, que vos decís, bueno, lo puede perder, pero con Alianza Lima, con la U Católica de local, bueno, son momentos complicados para Boca, sobre todo cuando pierde. Úbeda, ¿va a seguir? ¿No va a seguir? Para la gente que todavía no sintonizó ESPN durante toda la jornada y está en F3, hay nombres de reemplazo si es que no va a seguir. Y esto que decíamos, ¿no? O que el Flaco traía a la mesa. ¿Qué técnico con este modelo de gestión, que a algunos le puede gustar y otros no, pero que fue democráticamente y ampliamente elegido por el voto, va a seguir estando? Por lo cual te hago ese popurrí de preguntas. Hola Juan, abrazo grande, un saludo para todos. Cuando vos analizás el presente de Boca, mirás para atrás y son 5 eliminaciones consecutivas en la Bombonera, no es un 2 partido. internacionales y 3 del campeonato local, no es porque sí, no es por un cambio, no es por un entrenador, es por una forma y por un plantel que quien lo conforma, que es el presidente de Boca, deberá tener una autocrítica. Yo, saben mi opinión, desde el fin de año, Úbeda no debió seguir y termina un ciclo que lamentablemente se estiró, porque no era el cambio con Racing, era la actitud de Úbeda en ese momento y cómo el hincha veía al ciclo del entrenador. Se decidió que complete su mandato. Hablábamos en ese momento de una decisión riesgosa de Riquelme, tan riesgosa que le costó a Boca una nueva Libertadores. Y, a ver, a la pregunta, no hay oficialización todavía. Yo creo que Úbeda va a dejar de ser el técnico de Boca. No hay ningún argumento para renovarle el contrato. Llegará hasta estos días, cuando Riquelme tenga una comunicación con él. Sé que todavía a esta hora no se dio la charla de la cual hablaba Úbeda anoche en conferencia de prensa. Nadie le comunicó nada. El plantel está citado para el 18 de junio, para la vuelta al trabajo, y por lo que me cuentan, será ya con un nuevo entrenador. Pero me imagino que durante el día de hoy o durante el fin de semana habrá una comunicación oficial sobre la situación del entrenador. Bien. Que insisto, nadie puede creer que Úbeda pueda seguir siendo el técnico de Boca después de lo que fueron 3 eliminaciones seguidas con él como entrenador, las 3 en la Bombonera. Claro. Es contundente estadísticamente hablando. También esto del plantel, por eso yo hablaba al principio, Augusto, del resultado. Y también hay variantes, ¿no? Porque uno puede conformar un plantel y si para estos partidos, que para mí igual con los que jugaron debería haber pasado Boca, pero si te falta los que cambiaron la cara del Flaco, decía, hubo un momento donde Boca jugó bien y claramente destacamos la llegada de Ascasíbar y la llegada de Vareiro. Y se le dio que no pudieron estar por suspensión o por lesión. Sí, pero no digo que hubiese ganado con ellos, pero le cambió un poco la cuestión también. Porque cuando el Flaco dijo, en un momento jugó bien. Después de Lanús, 3-0 con Lanús, que ganó ese mirá, partido. Me fui a los últimos partidos, ¿no? Y prestarle atención, y Augusto, que sabe mucho más que yo de Boca, con River jugó con titulares y ganó. Sí. Con Defensa jugó con suplentes y ganó. Sí. Con Cruzeiro jugó con titulares y perdió. Con Central Córdoba jugó con suplentes y ganó. En Santiago. Sí, señor. Con el Barcelona jugó con titulares y perdió. Sí. Con Huracán jugó con titulares y perdió. Con Cruzeiro jugó con titulares y empató. Con Católica jugó con titulares y perdió. Pero con Católica y con Barcelona jugó también con titulares y ganó. Sí, pero de los últimos 7 partidos ganó más con suplentes que con titulares. Sí, pero de los titulares no estaban en esos partidos. Yo creo que una sobreestimación del nivel de Boca. Marce, a Casíbar lo echaron y Vareiro se lesionó. Bueno, eso ya es... Que son las caras de que eso cambiaron. Es producto de la irresponsabilidad. Bueno, que eso pasó sí, en la expulsión sí. En las expulsiones que y también con Vareiro, porque también fue expulsión de Vareiro. Ahora me estaba quedando solo con la lesión, pero allá fue mal echado, pero él asumió también eso. ¿Qué ibas a decir, Jorge? No. Escuché el comienzo de la frase de Augusto y estoy de acuerdo con lo que sé que va a decir. Porque él habló de una sobreestimación y creo que vas a ir al juego, Augusto. ¿Una subestimación decís? Fueron más sobreestimación. ¿Sí? Sobreestimación del juego de este Boca de Úbeda, porque confundieron a mucho los 14 partidos invictos, que deberían ser una cosa lógica para Boca. En el último tiempo es verdad que no lo son, pero el mes de Úbeda es como el mes de Martínez en el 2024. No pasará en el recuerdo de nadie. Y lo bueno es que lo fuimos marcando en ese momento, cuando Boca ganaba. Entre ellos ganó, y creo que eso le dio cierto poder a Úbeda. Clásico. Los 2 superclásicos. Bueno. Porque sin eso, tal vez hubiese sido... de Úbeda es como el mes de Martínez en el 2024. No pasará en el recuerdo de nadie. Y lo bueno es que lo fuimos marcando en ese momento, cuando Boca ganaba. Entre ellos ganó, y creo que eso le dio cierto poder a Úbeda. Los 2 superclásicos. Porque sin eso, tal vez hubiese sido...
está yendo mal, Juan, porque Sí, además vos pero hablas... ¿cuál sería a ver, el cambio, yo entendiendo por la situación? ¿Cuál? Por este trabajo, por el podcast, hablo con mucha gente del fútbol. Sí, de director de deportivo, scouting, entrenadores. Y de- todos te dicen, vos hablas off the record, y decís, ni por casualidad iría a Boca. Y también sabemos de gente que se fue de la estructura de Boca, porque no se puede trabajar. Entonces, a lo que voy, porque a veces es fácil esa de en el Boca contra todos, ir contra el periodismo. Te lo cuentan los protagonistas. Y gente que se ha ido de la estructura de Boca, y no se puede trabajar. Y el resultado, siempre te dicen, pero el resultado, está a la vista el resultado. Mirá lo que es Boca. No, yo con lo que decía Leo, esto de coincido del plantel y bueno, tiene que ir para adelante y llegar a instancias finales. Ayer dije yo que si ganaba era candidato. Claro. ¿Por qué? Porque tenía un próximo mercado de pases, podía incorporar, después del Mundial se podía acomodar. Con la misma, con este. Pero por eso digo la locura. Si gana, es candidato. Con este mismo modelo de gestión, No, ¿cómo es? Está bien, porque venía el mata-mata y tiene... Pero es el podía mismo venir rival, presidente y hubiese pero sido el puede mismo cambiar. técnico. ¿Qué cambian? ¿3 refuerzos? Entonces Sí. el modelo de gestión es si gana es bueno y si pierde es malo. Si ganaba, podía ser candidato. Pero ¿Por es qué? contradictorio, ¿no? ¿O no coincidís con eso? Sí, Vos me decís, pero- es un equipo que no, el modelo de gestión es malo. Los refuerzos No, son malos. yo no dije que el el modelo- técnico es malo. Si pasa, No, yo si, en ningún si momento ganaba dije que el ayer, modelo de gestión es malo, perdón, digo. mereció ganar ayer, entre otras cosas. Si a ganaba mi era entender. candidato, así también hay que decir que fue un elogio prematuro. Un elogio prematuro en un momento donde ganó un par de partidos, jugó bien algunos partidos y bueno, terminó quedando afuera muy rápido, 2 Y le veces en la cae Bombonera. la carencia. Juan, Sí. mirá que Boca ganó los primeros 6 puntos de la Copa Libertadores. Chile. Ganó los primeros 6. Sí, la tenía para pasar. Y sacó 1 de 12. Es que el partido en Barcelona ya, que fue más a pelear, el partido con Cruzeiro, que Con fue más a lluvia. pelear. Vamos a escucharlo a Paredes, que hablaba justamente de las oportunidades que tuvo Boca en estos partidos, que si uno lo ve de afuera, sin emoción, digamos, yendo al punto, la verdad es que hubo partidos en donde, bueno, no sé si es mala suerte, pero ayer le llegaron una vez o 2 veces y fue el gol. En otros partidos también, y Boca tuvo chances para ganar los partidos, pero bueno, se dio que no. Vamos a escucharlo al 5 de la selección. Digamos muy poco, creo que en los últimos partidos en casa, sea Huracán, sea Cruzeiro, sea hoy también, nos llegaron solo una vez con Cruzeiro, no hicieron el gol, hoy también nos patearon una vez sola, no hicieron el gol, creamos muchas ocasiones, con Huracán también, el primer tiro gol, 2 penales, creamos muchísimas ocasiones, no son excusas claramente, pero sí estamos liando poco. Bien, acá en Augusto, obviamente vos las tenés en la memoria y las vas a estar escuchando precisamente. Estas fueron las chances con Barcelona. Marce, vos me hablabas de este partido también. A los 5 minutos le saca una pelota en la línea. En la línea. No es que mira, menos que ya son 2 chances en una, porque la primera le pega mordido y después a Ayrton no convierte. Esta es una posibilidad de gol. Sí. También tenés un arquero que ataja. Sí. Hay otros factores. Sí, claro. Esta sí es una posibilidad de gol que pierde. Bueno, Acá sí. Sí, pero la otra más clara, ¿o no? Está bien, pero hay posibilidad de gol que vos perdés más por... Virtud de Claro. acá el control es muy largo. Control es largo, ya hay Arquero un achica error bien. más en este caso Sí. del delantero, digamos, ¿no? Para... Este es el partido de Boca en Ecuador. De la patada Acá casi con en la cabeza. Huracán. Claro, Este partido, como bien lo dijo Leo, es porque este partido, recordemos, muchachos, ¿cuántas chances? Acá no sé si vamos a ver todas. Excepcional. El primer tiempo de Boca contra Huracán para mí fue lo mejor del ciclo Pero Úbeda. entonces cuando lo escuchamos a Paredes, que parece alguno puede decir, no, pero ¿qué realidad está viendo? La que estamos viendo acá. Está bien, Boca pero es un mereció tiempo. con Huracán Sí, con ir Huracán. ganando 4-0 este primer tiempo, Pero es un muchachos. tiempo. Por eso digo, nos agarramos a veces de la excepción que es un tiempo. No, pero Jugó a ver, muy bien. Sí. Galíndez, creo que en su Mil vida pelotas. Galíndez va a sacar lo que sacó ese primer ojo tiempo. Tuvo varios partidos Galíndez buenos igual. Jugó con 2 más. A Huracán le echaron Sí, 2. Sí. exacto, no 11 contra pudo. 9. Sí. No pudo. Entró con Romero, que Romero ayer también entró y convertía, bueno, estaba en offside, pero si hacía ese gol se venía Igual Boca. Galíndez la rompió. Esa es acá. tremenda. La rompió, la verdad que sí. Bueno, después sí hay un tema, por ejemplo, que no nombramos, la lesión de Marquesín también. Por a mi entender, Bray, un arquero joven, con potencial, todo, pero no es lo mismo Bray que Marquesín. Lo digo y se le rompió Sí, la ayer no rodilla. tuvo nada que ver, ¿eh? Nada que ver en el gol, obviamente, pero te digo, en partido de instancia, te falta el arquero, te falta el 5 o el interno, te falta el 9. Está bien, Boca debería tener jugadores de reemplazo que sean más que los planteles que ha enfrentado. Pues de hecho, ¿sabes lo que expone a Boca un poco? Que después Huracán va con Argentino
Y no es A Boca que, le pasó algo, ¿viste? a Boca le pasó algo repetido durante todos estos partidos que estamos viendo, los ataques de Boca, y es que cuando lo atacaron le convirtieron. Exactamente, muy fácil. Lo asaltaron, le convirtieron. Perdón, Gonzalo, la falta de eficacia para Boca. Bueno, o sea, lo que genera Boca, pero por no eso. convierte, eso ya es muy grave. Pero pará, pero más grave, ¿qué hay? ¿Qué hay más grave que eso? No, que peor, no genere. peor es no generar. Que no genere. Entonces, eso sin duda. mirá el partido, bueno, el Huracán es creo que es el más extremista de todas las situaciones, pero el partido de ayer, el de ayer, ahora lo vamos a ver, pero tuvo 4 o 5 pelotas para Cruzeiro, ayer nos marcaba Emi Radi, desde la cancha de Boca nosotros estábamos haciendo la previa en el night. Sí. Contra Cruzeiro Boca tuvo 20 situaciones de gol. Entonces es lo mismo que el partido con Huracán. Claro, por Entonces eso. cuando Paredes dice, la verdad no ligamos, él dice que en el vestuario se juntaron, y dijo, muchachos, la verdad, no ligamos, tenemos responsabilidad, no tuvimos a la altura porque no pasaron. No ligó. Pero no ligamos, estás hablando de 20 situaciones de gol no contra Cruzeiro y 20 situaciones, bueno, 20 no sé, pero muchas contra Huracán y algo de sentido tienen. No digo que Boca fue un desastre. Para mí no fue un desastre. Para mí jugó mejor contra Cruzeiro que ayer. Bueno, ayer no hizo un gran pero más partido. a favor de lo que estamos diciendo, entonces no es que es un desastre cómo quedó afuera y no tiene ninguna justificación. Lo que yo estoy diciendo es que es verdad que a todo eso que estamos diciendo no ligó, porque tuvo 2 o 3 partidos para jugar mejor, para ligar más. Digamos, ahora este es el partido con Cruzeiro de local. No ligó, este pero es el de las también, 20 chances. No Exactamente. ligó, pero también es cierto lo que dice Leo. En los 2 partidos le pasó lo mismo. Con Barcelona, Ecuador Ese es el gran problema. de contra el gol y ayer lo mismo. Los muchachos en el grupo, eso es lo grave, Atacando y porque en contra. Barcelona Ecuador no ganó un partido. Le ganó a Boca nada más. Que Boca se queda fuera Ese ahí. fue. Boca se queda fuera ahí. Bueno, El partido en exactamente. Ecuador. Tito Villalba hace un gol y Johnny, ¿cómo es Johnny que estaba Independiente? El otro. Pero después tiene 2 partidos local. Claro, ganó 1 de 3 de lo local. único, tenía la Pero en el post del grupo, Leo, nadie pierde con Barcelona. salvo Además, Boca. esto es lo Para que mí lo tuvo- expone, me parece. Para mí pasó, lo único que Boca sí que me parece se puede quejar o reclamar es que en el partido con Cruzeiro, creo yo que en ese partido fue perjudicado. El de Brasil. Porque en esto de... Acá. acá en la Bombonera. este fue de los la comunicación con él. Para mí no. El gol de Merentiel fue un gol lícito que terminó siendo anulado. De la mano Para esa mí no, por Delgado. Para mí ese día todas las decisiones estuvieron correctas. Es discutible y respeto, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero yo... También, Igual perfecto. está bien las dos posturas. Lo que sí es cierto que el hincha de Boca no se queda con que estamos afuera porque nos robaron. El hincha de Boca hoy habla puntualmente en la previa sí levantaron esa bandera. de la Conmebol y eso. Pero en el post no. Sí, No, pero el post se por eso, levantó que es la esa realidad. bandera. Porque también... Porque si no, si la realidad es que te sentiste ¿Por qué? perjudicado, Porque es ayer, eso. porque ayer Roldán no tuvo nada que ver. Nada. No. Nada. Lo que digo es que en esto también, ayer Todo Boca lleva sabe, la cuestión. Ayer Boca sabe que fue de Boca. Lo tiene muy claro y la gente se fue con una resignación Porque importante. No jugó bien Boca tampoco ayer. No jugó bien. ¿Cuántas situaciones Vos sabés de gol que creó? no creó situaciones. Bueno, para una estar, instancia de esta no que creó tenés que situaciones, clasificar. estamos viendo las situaciones que creó. Pero con tampoco fue no cero. hubo situaciones Hay una de saca al claras de gol. arquero en el segundo tiempo. Pero son muy pocas. Está clara Bueno, porque el está arquero bien, se pero va. mirá lo que es esta situación de gol. Es muy pocas. es clarísimo. Acá el arquero la quiere pero no controlar en un gana, tiempo. no ganó. Que tiene Bueno, que, por eso. que tiene que clasificar y jugarse otro tipo de cosas. Son muy pocas las situaciones de gol que Boca no ha tenido ayer la pelota mucho tiempo en la segunda mitad, pero hay que decir que no jugó bien y que fue un equipo que careció de un montón de cosas que le faltan a un equipo o que se precie de clasificar un octavo de final de Libertadores. Lo primero que le faltó a Boca ya fue corazón. Sí, Para jugar esa instancia. Estos son, flaco, vos lo sabés mejor Teniendo que en cuenta nadie. un Paredes que jugó con el corazón porque no le daba la No, estaba para Pellegrino jugar. que no estaba evidentemente para jugar y jugó. Y después hay una imagen de Figal que anda dando vuelta que Que se le dice a alguien del recalentó, cuerpo flaco, técnico, poneme a mí, le claro, y como diciendo, viste que Estaba yo tenía yo. que estar en la cancha. Sí. Y tenemos esa imagen que no se vio mucho. Sí. Pongámosla, la de Figal con un Y lo de ayudante Paredes, Udar. Paredes, fundamental, Preparador físico. porque Paredes ya antes del partido, Diego Monroy nos El decía, profe. se está tocando el isquio derecho, tiene un problema. Lo que digo es que Boca ante eso también tenés que tener un momento, un fuego sagrado para el partido, porque a veces cuando no te acompaña el rendimiento colectivo, ustedes fueron jugadores, ustedes lo saben mejor que nadie. Cabezón, ¿cuántas veces agarraste la pelota y lo terminaste vos el partido? Sí, pero son, Dale. son esporádicas. esas Pero sí, situaciones, bueno, pero Leo. para este tipo de A partidos eso tenés que partido, que tener, no- para este tipo de no está partidos, apareciendo. de repente vos tenés que Sí, tener también un pero, jugador que haga la diferencia cambiado y que no dependa desde todo el ese lado, tiempo digamos. de lo El colectivo. Vamos a escucharlo a Úbeda sobre Paredes y seguimos. Leandro no se cuidó para nada. Él tenía, bueno, ustedes vieron la reacción de él de tocarse la pierna, tenía alguna carga en el isquiotibial, pero la pudo
sostener durante todo el partido. Él quiso seguir jugando, le preguntamos varias veces y la verdad que valoro la intención de él de estar adentro de la cancha en el momento difícil que estábamos atravesando. Venía arrastrando ya en la semana una molestia y una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido, no iba a salir. El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar, pero creo que no era un partido como para no jugar. Pelota, boludo. Bien, acá está el partido de Paredes. Yo te veía en el post, Leo, ahí con Souto y todo el equipo. Acá es el momento donde siente esto que describió después, una molestia, una carga. Pero uno viendo el partido, vos lo relataste, Leo, que es muy distinto estar en la cancha. Esto siempre lo decimos, ¿no? En la cancha te da la posibilidad panorámica de ver cosas que vos en la tele no lo podés ver. Total. Ahora, yo en mi casa viéndolo decía, che, obviamente que estás en... Se le ve lo mostró él, se veían algunos gestos. Claro, pero yo veía hubo 2 o 3, una pelota al Chango Ceballos que es exquisita, que se le va larga. No veía que no podía. ¿Puedo decirte algo? Dos cosas. Obvio. Una, lo vi muy cerca de los centrales y muy alejado del juego en la dinámica. Yo creo que estaba. El juego lo llevó a eso. Pero espera, para mí puede haber estado diezmado. Pero te puedo decir algo, y esto no es por. La verdad que no tengo ningún compromiso con Paredes. No. Lo que digo es. Entiendo la situación. Si Paredes antes del partido dice, muchachos, no estoy para jugar. No, hoy estamos hablando de que Paredes. Entonces, que el Mundial. Bueno, lo que le pasa a Cunha, que salió en la final ganando. ¿Y qué pasa si Paredes a los 10 minutos del segundo tiempo levanta la mano y dice, se terminó para mí, vamos afuera? Claro, bueno, es un poco exactamente es un poco el resultado. Entonces, lo que hablamos del resultado dependiendo qué pasa. Todas las situaciones eran puso para... el hombro, hermano. Puso el gol del corazón. Lo puso, Paredes. Jugó con una gamba menos. Lo que pasa es que es un equipo. Sí, lo que pasa es que cuando él no juega bien, del todo bien, se nota un montón. Se nota, pero bien. Bueno, hablamos un poco, porque si hablamos de Paredes también lo relacionamos a la selección, que va a estar obviamente presente en Paredes, pero la verdad, yo ayer veía el partido y esto que vos decís del corazón, de la gana, Paredes es el símbolo de eso en Boca, la calidad, ¿viste? Aparte de los pases, la presencia, mismo las peleas que a veces uno puede decir para qué se mete tan, tuvo una con Sampedri bastante fuerte, pero es algo de él, es una calidad, no es que lo hace con Sampedri ganó el partido y después no. River también. Pero también eso con los 2 pases de Paredes. No, pero con el carácter de ir, agarrar la pelota. Si hay algo indiscutible, más allá de todo lo malo que acabamos de mencionar de Boca, es lo de Paredes, como algo positivo. Sí, pero Juan, más allá del carácter, es el juego. O sea, y también eso, también te demuestra lo frágil que era la estructura colectiva de Boca. O sea, cuando Paredes rinde, Boca juega. Cuando Paredes no rinde como ayer, queda muy expuesto, ¿sí? Entonces, ahí también está el tema. Porque un equipo que está bien organizado, que funciona bien, aún prescindiendo de Paredes, podría haber mostrado buen juego. Por eso te digo. Entonces, ayer se notaba... Vos no puedes depender siempre de Paredes, que claro. Alguien tiene que romper el molde en Boca. Es una dependencia absoluta porque... Es un crack. Se fue dando así también. Claro, pero bueno, depende. Vos no podés, si vos vas a partido lo podés llevó depender siempre del crack. Un poco entre los cambios y otro poco por la manera de jugar el partido, lo llevó a jugar en el momento que sale Pellegrino y que prácticamente se queda sin un central, él se metió un poco más atrás todavía. Y era el momento en donde él tendría que haber estado más cerca. Algo que venía haciendo ya, adelantándose un poco más. Y los juegos, los pases, las asistencias. Bueno, estuvimos hablando 40 minutos del tema Boca, vamos a seguir hablando de Boca, pero está la lista de los 26 de la selección, digamos. Estábamos con ansiedad, queríamos saber. Fue en la previa. Y ahí en la previa, todo junto pasa eso. A veces hay pocos temas, siempre hay para hablar, pero temas contundentes y fue la eliminación de Boca, pero la lista de la selección, vamos a hablar justamente, vamos a ver un informe que tiene que ver con los convocados, con los que no están y otras distintas cuestiones. Dale. Salió la lista del Mundial, tiene nombres que no estuvieron en Qatar. Scaloni eligió a Juan Musso para el arco en reemplazo, por ejemplo, de Franco Armani, que es el que había estado en el último Mundial. Musso atajó toda la Copa del Rey, en la que el equipo del Cholo Simeone, su equipo, el Atlético Madrid, llegó a la final y pese al buen nivel del arquero, terminó perdiendo por penales contra Real Sociedad. Cuando te dan la oportunidad de defender una selección como la Argentina, ha salido la lista de Scaloni. Sí, orgulloso, contento, es algo para lo que vengo trabajando hace mucho, en silencio y todos los días. Me siento muy agradecido, muy satisfecho y nada, ojalá que vaya todo bien. Vamos a tener un amistoso, creo, así que contento y el lunes para allá. Leo Valerdi
es otro de los que se suman, el ex Boca, capitán y referente del Olympique de Marsella, su equipo, que terminó quinto en la Ligue 1, puestos de Europa League. Integra la lista de Scaloni en reemplazo de Germán Pesela. En la temporada, la figura del Olympique Marsella jugó 36 partidos, marcó un gol, brindó una asistencia y vio 8 tarjetas amarillas. Trato de acomodarme donde toque, ahora me tocó de 6, me tocó de 2 y trato de cumplir y de hacer las cosas bien, ¿no? Tratar de ayudar al equipo donde me toque. Yo lo veo en ellos, que ellos no se relajan nunca, siendo campeones de todo y más yo, que vengo de afuera, que soy uno que ha llegado al último tiempo y tengo que seguir metiéndole. Facundo Medina es el compañero de saga de Leo Valerdi en Marsella y es otra de las novedades de la lista de la escaloneta en reemplazo de Juan Foyt. En octubre del año pasado, Medina tuvo una lesión de tobillo que le impidió estar en 10 partidos. Por eso disputó 26 en la temporada, un jugador que puede jugar como central y también como lateral izquierdo. Jugaste contra Messi, como sparring, pero jugaste contra Messi. ¿Qué jugué? Entrené. Intenté hacer lo posible. Estamos hablando del mejor del mundo, ¿me entendés? Yo traté de disfrutar, lo observábamos todos los jugadores en ese momento cuando me tocó ir de sparring también. Escuchame, compartí con Higuaín, con Dybala, con Otamendi, con Messi. Gio Lo Celso era una fija para Qatar, pero se perdió la Copa del Mundo por una lesión. Ahora sí, integra la lista definitiva en reemplazo de Guido Rodríguez, el futbolista del Betis, que va a volver a jugar una Champions después de 21 años. Disputó 32 partidos en esta temporada. El ex Rosario Central, 1777 minutos, marcó 3 goles, dio 3 asistencias y ahora va a tener revancha. Que esos días fueron de los más duros de mi vida, cuando sabía que me iba a perder la Copa del Mundo. Después de tanto esfuerzo, de tantos años de trabajo para poder llegar a jugar a un mundial, que es lo máximo. Pero bueno, como dije, la vida te quita y te da. Yo creo que antes están las ganas de estar, que todo el mundo está contando los días para que llegue la época de la selección, ponerte la camiseta, llegar al predio. El Colo Barco es otra de las novedades de la lista de Scaloni en reemplazo de Acuña. Es figura del Racing de Estrasburgo, tuvo una buena temporada con 3 goles y 9 asistencias. Un jugador que puede estar en diferentes puestos. Es un sueño, primero sumar minutos con la selección, con los excelentes jugadores que hay. Más en el mediocampo, son todos de elite, son todos campeones del mundo y bueno, más hacerlo acá en mi casa y muy agradecido con la gente también por cómo recibió. Es un orgullo para mí y para toda mi familia. Es la mejor selección del mundo, entonces es la lista más difícil del mundo, lógicamente. Otro que ya había sacado pasaje para Qatar es Nico González, pero no pudo estar por una dolencia física. Ahora vuelve a la lista definitiva en reemplazo de Papu Gómez. Llegó a la final de la Copa del Rey con el Atlético, a semifinales de Champions y marcó 5 goles. Un futbolista que puede hacer toda la banda izquierda. La verdad que hasta el día de hoy lo pienso. ¿Sí? Cada vez que lo pienso, sí, es un momento duro. La pasé muy mal, yo estaba ahí, estaba en Qatar, faltaba 3 días para que arranque el Mundial, pero fue un momento muy duro, llamé llorando a mi vieja, le expliqué que nada, me perdía el Mundial, ellos al otro día viajaban a la mañana, todos llorando, yo estaba con Alexis en la habitación, me tenía que ver llorar, fue un momento muy duro. Uno siempre se ilusiona, ¿no? Pensar en positivo, como dije antes, que argentino no sueña, ¿no? Uno de los futbolistas sensación de la temporada en Europa es Nico Paz, el número 10 del Como. El conjunto dirigido por Cesc Fábregas, que después de ascender en Italia logró una resonante clasificación a la Champions League. Nico fue el conductor del equipo, reemplaza en esta lista a Paulo Dybala. Disputó 40 partidos en la temporada, marcó 13 goles y brindó 8 asistencias. Y su nivel fue tan destacado que el Real Madrid ya evalúa volver a abrirle la puerta para una revancha. Un chico muy joven, que entiende perfectamente el juego, que está con un entrenador que es amigo, lo conozco y lo hace crecer
muchísimo y bueno, ojalá sigan apareciendo jugadores de este tipo y podamos seguir haciendo este juego que tanto nos gusta. De las novedades en la lista, Giuliano Simeone es uno de los futbolistas que más partidos disputó en la actual temporada, 53 para el hijo del Cholo, 7 goles, 8 asistencias. Giuliano reemplaza a Angelito Di María, se asentó como titular en un Atlético de Madrid que, como mencionábamos antes, llegó a la final de la Copa del Rey y a las semis de Champions. Puede hacer toda la banda derecha, lo cual para Scaloni es una gran solución. Todos los que están acá en la selección argentina y bueno, todos los que son campeones del mundo y campeones de América siempre nos inculcan de que hay que ganar siempre, así que yo creo que no cuesta y siempre cada partido salimos a ganar. Es llamativo decir que uno de los mejores jugadores de la Liga Brasileña es argentino. Bueno, el Flaco López ha logrado meterse entre los destacados del Brasileirao. Su equipo, el Palmeiras, va líder con 7 puntos de ventaja. Ayer, mientras se publicó la lista, él estaba jugando, dio un hat-trick de asistencias y así se enteró de la convocatoria. O quanto o Palmeiras te potencializou para essa convocação? Foi importante na tua convocação? Ainda não saiu a lista oficial. Saiu, a lista oficial saiu. Ah, não vi ainda. Você está garantido, parabéns. Obrigado. Tô sabendo agora. Muito feliz pelo trabalho que eu vim fazendo. O Palmeiras acho que foi peça fundamental. Desde o primeiro momento acreditaram em mim, meu trabalho. Eu tento devolver jogo a jogo toda essa confiança que o Abel deu para mim. Feliz, cumprindo um sonho agora de disputar uma Copa com meu país. Bien, aparece Scaloni, si aparece la selección, mencionamos y saludamos al señor Jarroch, que obviamente también va... La primera información tiene que ver con River y la selección, porque obviamente lo que ya era un secreto a voces, lo que parecía ser que iba a ser oficial, da la sensación que ya podemos confirmar que el central titular de la selección, Nicolás Otamendi, Nicolás Otamendi, va a firmar en River. Gus, querido, bienvenido, ¿cómo andamos? Bien, bien, Juan, saludos para todos. Es así, ya hay acuerdo definitivo, lo habíamos contado la semana pasada, y antes de viajar mañana a la medianoche rumbo a Estados Unidos, Nicolás Otamendi en un rato nada más va a venir al Estadio Monumental para firmar un precontrato con River para transformarse de a poquito en el primer refuerzo del segundo semestre para el equipo del Chacho Coudet. El campeón del mundo va a firmar por 18 meses antes de viajar mañana con algunos futbolistas de la selección. Y atención, porque River está tras los pasos de otro campeón del mundo, porque ayer por la noche el uruguayo Enzo Francescoli con el español Pablo Longoria, Thiago Almada y el representante del jugador Agustín Jiménez mantuvieron una reunión en la que River, los emisarios de River, Longoria y Francescoli, le dijeron a Thiago Almada que Coudet quiere contar con él. ¿Cuál es la conclusión? Que no cerró la puerta a Thiago Almada, aunque sí hay que aclararlo a esto. No es sencilla la operación, es un futbolista muy caro, vale más de 25 millones de euros, tiene contrato hasta 2030 con el Atlético de Madrid. Las posibilidades para que lleguen a River tendrían que ser o a través de un préstamo, yo sinceramente no lo veo sencillo a eso, o con la compra de un porcentaje de la ficha de Thiago Almada. La puerta está abierta, la negociación también. Veremos si puede prosperar después de la Copa del Mundo. Bueno, Gus, hablando de River y obviamente la selección, porque estamos hablando de Otamendi, de Thiago Almada, en un momento este mensaje de ser el Real Madrid de Sudamérica o de competirle a los equipos brasileños, porque la verdad que ya nosotros no nos sorprendemos cuando dicen Flamengo trae un refuerzo de tantos millones, Palmeiras, más allá de que los ingresos y todo lo que me quiera hablar de los formatos, River evidentemente lo genera de otra manera. O será con los abonos, con el marketing, con las ventas de jugadores, pero le quiere pelear, por lo cual no me extrañaría que vayan a buscar esa clase de jugadores. Te hago una pregunta, si es que lo sabes, si no lo averiguamos ahora, el representante de Ángel Correa, ¿quién es? ¿Lo sabemos? Y Agustín Jiménez, Yo creo que es Agustín Jiménez. Bueno. Sí, Agustín Jiménez también, el mismo que Thiago. Yo lo es que una tengo pregunta es que con Ángel Correa... Sí, decime, Gus, decime, pues no es una pregunta que la digo con Ángel Correa por hacer, hay acuerdo por el contrato del jugador. Bueno. Por el contrato. Falta definir la cosa con Tigres de México, que no es algo menor, porque está caro. Es Jiménez, confirmado. Por eso lo digo, ¿por qué?
Que va a ser caro para River, y esto es un poco de información con lo que vos venís mencionando. Que va a ser caro, no tenga ninguna duda. Que va a ser caro traer a Almada, si es que logra traerlo a Almada. Y a Correa, más lo que nos vas a comentar o después se sabrá de Otamendi, y si es lo de Simeone también. Ahora, cuando uno critica un poco lo que fue la modalidad del mercado de pase de River, de millones por jugadores, como Villagra, Castaño, cuando me dicen, bueno, vamos a gastar este dinero por Thiago Almada, Atlético Madrid, va al Mundial, selección, un crack de otro nivel. Parece hasta irrisorio hablar que Almada pueda venir a River, pero me parece que para él venir a River, romperle, poder volver a Europa es una buena alternativa. Ángel Correa es uno de los jugadores extranjeros de Atlético Madrid con más presencia. Ahora está en México. Se aburre Ángel Correa en México. Esto lo digo en serio. Es una liga que él está jugando y dice, necesito otra cuestión, porque la verdad que me pagan bien. Un contrato europeo. Por eso, me pagan bien. La rompe, hace goles. Tiene la final el sábado, creo. Mañana contra sí, Toluca. la final de la Conca Champions. Exactamente. Pero River lo puede motivar. Desde el primer momento acreditaron no en me mí, parece, cuando se habla de va a ser muy caro. Claro, pero si vas a pagar caro lo bueno, porque lo de Otamendi también, alguno me dice, no, pero viene Otamendi con no sé cuántos años, muchachos, es el central de la selección argentina. Ahora, hace 3 años campeón del mundo, campeón de todo. En Benfica se va amado en los equipos que estuvo, es vigencia pura. Ahora después puede venir acá y no rendir porque es fútbol, pero hablando en la previa, me parece que River, Jorge, están buscando nombres de excelencia total, que es lo que creo que recién hablábamos de Boca. Y cuando Boca me habla de nombres de excelencia como Cavani, como Herrera, que son jugadores, ni hablar Paredes, que lo corro de Herrera y Cavani, pero con una actualidad, me parece que no más de fin que de vigencia. La de Otamendi es más de fin, pero con una vigencia imposible de mejorar. Es el titular central de la selección argentina. Sí, sí, sin duda. Bueno, lo de Thiago Almada, Gus, te mando un abrazo. A mí me dicen que la operación en 20 millones de euros desde el primer momento se hace. O sea, el Atlético no es un jugador para el Atlético Madrid. Thiago Almada puede sonar fuerte, pero no es un jugador imprescindible. De hecho, no ha tenido muchos minutos. Pero estaría mal, digo, esto de que River en el fútbol argentino y invierta, por ahí no son 20 millones de USAD, después hay distintas modalidades de pago y cuestiones. Pero la verdad que si un porcentaje del pase, me dicen a mí, un porcentaje es la posibilidad. del pase. El antecedente del último mercado de pase en cuanto a dinero no estaría mal. Por eso digo, o sea, ir a buscar por ahí con la misma cantidad de dinero, pero nombre que vos decís. Pero por eso, Juan, ahí cuando lo contábamos acá, lo de Longoria, que tiene que ver con eso, porque Longoria, por supuesto que es desconocido para el futbolero, no para los que por ahí nosotros, como decimos siempre con Marce, con Fran, somos entre comillas los nerds del fútbol europeo. Pero Longoria es un tipo que te da acceso, un tipo lo digo en tono coloquial, es una persona que te da acceso a las mesas grandes del fútbol europeo. Ahora, y eso, perdón Marce, en las negociaciones es un punto determinante. Sí, tener no es lo mismo acceso, que me vaya... parece, porque los nombres lo podemos decir. Che, si me dicen, vamos a jugar ¿a quién traes? Y a Almada, a Correa, te lo dice cualquiera. Longoria pero levanta el acceso. Longoria levanta un teléfono y te habla con el dueño de un club, no te habla con un Marce, ibas a decir. Saco de lado la calidad de los jugadores, porque eso. Pero le pregunto un poco a Gus. Esto se contrapone un poco lo que sucedía 6 meses atrás, que River decía que iba a bajar la masa salarial y que no iba a hacer contratos demasiado abultados. Y esto, pero por ahí si corre a 10 jugadores de lo que tiene para traer 3, 4 de esta categoría. Pero te queda totalmente descompensado el plantel. Queda totalmente desequilibrado porque mira, Marce, tienen un contrato pesado. ¿Me entendés? Entonces, en el mercado pasado, River trajo a Aníbal Moreno pagándolo por la totalidad del pase, 7 millones, cuando se pedía 15 en un principio, lo trajo a 7. Y después trajo 3 jugadores a préstamo con opción de compra. No me refiero a lo que la búsqueda va a ir por ahí. Jugadores que tengan el pase en su poder, a la masa salarial, decís vos. A la masa salarial, claro. Y va a haber excepciones. Evidentemente, a Thiago Almada, yo creo que si lo traes, imagínate, tendrá que pagar un dinero importante. Para mí, con nombres así de relevantes habrá excepciones, pero no con todos. Para mí con todos no, porque también es una política que quiere tratar de seguir River. Ahora, excepciones va a haber, naturalmente. Bien. No diga que hay tope, entonces. Bueno, hay excepciones, puede ser receta en cámara, yo hacía señal, ni me di cuenta que estaba en cámara. Pero bueno, es la locura de la televisión en vivo. Sí, hay gestos, todo, perdón, Gus, estaba hablando ahí con Santi, nuestro productor. Vamos a tener ahora un encuentro fuera del aire, muy amoroso, porque lo quiero mucho, es así. Cortito, estimado Barabal.
vale Julián Álvarez. Sí. Y todo este sí, muy cortito, por favor. Y la selección. Esto es fuerte. A ver, vamos Y Atlético Madrid tuiteando, no sé qué haciendo desde la cuenta oficial. ¿Tuiteando? Hablamos de Julián por la selección, ¿no? Que Claro. después mundial, ¿dónde va a jugar? Las respuestas de la cuenta oficial del Atlético de Barcelona son desopilantes. A ver, hay una cuestión. La conversación, la negociación está iniciada. ¿Sí? El Atlético no negocia por menos de 150 millones de euros. La cláusula de 500 es simbólica. Sí. Yo lo que voy a contar como información es, primero, desde el entorno de Julián Álvarez, yo tengo la información confirmada. Yo no puedo hablar de una relación rota porque no es lo que me dijeron. A mí lo que me dijeron es que hay una relación fría con Simeone. Me dijeron que a Julián lo que no lo conforma, esta es su segunda temporada en el Atlético, la que terminó, no lo conforma, por ejemplo, un equipo que terminó a 25 puntos del puntero de la Liga, o a más, diría, del Barcelona, y que no pudo tampoco llegar a instancias decisivas de Champions, más allá de que es cierto que estuvo cerca, ¿sí? Pero que él sí son los tres que se habla los clubes, Barcelona, Arsenal, París Saint-Germain, él quiere jugar en Barcelona. Y para mí eso es un factor decisivo. Y te voy a dar un nombre que es fundamental. A ver. Es Juanma López. Juanma López es la persona que designó Barcelona como intermediario en la negociación. No es, Juanma no es el delantero de Palmeira, ¿no? No es el flaco. Ah, pues imagínate, yo tengo muy buena relación con... También es flaco. Pero no. Pero ¿quién es Juanma López? Juanma López fue como jugador una leyenda del Atlético. Fue compañero del Cholo Simeone, de hecho. Marce por ahí lo conoce, el fútbol español. Bueno, hoy es uno de los dueños de la agencia Niagara Sports, una agencia muy importante. Es el representante de Joan García y de Dani Olmo. Y entonces, como tiene buena relación con Barcelona y como tiene mucho conocimiento del mundo del Atlético, el Barcelona lo puso como intermediario. Ese es el nombre, por supuesto, que está Hidalgo al frente de la negociación como representante de Julián, pero el nombre clave es Juanma López, que es el que está haciendo las negociaciones día a día. Para que Julián vaya al Barcelona, si termina pasando, faltan un montón de cuestiones. Pero acá también... Te agrego algo, Juan, Jorge. Sí, cortito, Gus, que tenemos que hablar del La Flaco López. familia de Julián Álvarez. Bueno, hoy vamos a meternos en un tema que viene dando vueltas hace rato, que seguramente lo viste, lo hablaste, lo discutiste y hasta te dejó esa sensación rara de no saber si lo que viste fue un accidente o la confirmación de algo más profundo, porque cuando un equipo entra en este tipo de dinámica, ya no alcanza con mirar el resultado, ya no alcanza con decir se perdió por esto o por aquello. Hay que ir un poco más allá, hay que entender el contexto, el momento, las decisiones, las actitudes, porque el fútbol es mucho más que 90 minutos, es un estado, es una construcción constante, y cuando esa construcción empieza a mostrar grietas, se nota, se siente, se refleja en cada pase mal dado, en cada jugada que no se termina, en cada reacción que no llega, y eso es justamente lo que estamos viendo, un equipo que en otro momento tenía claridad, tenía intensidad, tenía una identidad bastante marcada, hoy parece haber perdido ese hilo conductor que lo sostenía, y eso genera algo que es peligrosísimo en el fútbol, la duda, porque cuando un equipo duda, pierde tiempo, pierde precisión, pierde confianza, y el rival lo detecta, lo aprovecha, lo empuja hacia su propio error, y ahí es donde empiezan a aparecer esas jugadas que después se discuten, que se analizan, que se repiten en todos lados, pero que en el fondo son consecuencia de algo anterior, de una estructura que no está funcionando como debería, de un equipo que no está respondiendo de manera colectiva, y eso no es casualidad, porque cuando se repite, cuando aparece en distintos partidos, contra distintos rivales, en diferentes contextos, ya deja de ser un hecho aislado y pasa a ser un patrón. Y los patrones en el fútbol son señales de que algo hay que cambiar, de que algo no está bien, de que no alcanza con lo que se está haciendo, y ahí es donde aparece la responsabilidad compartida, porque es muy fácil señalar a uno, decir que el error fue del arquero, del defensor, del delantero que erró un gol imposible, pero la realidad es que el problema es más amplio, es colectivo. Tiene que ver con cómo el equipo se para, cómo se mueve, cómo interpreta los momentos del partido, porque los partidos tienen momentos, tienen ritmos, tienen situaciones donde hay que saber qué hacer, cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo presionar, cuándo esperar, y hoy esa lectura no está siendo la mejor. Hay momentos donde el equipo parece desconectado, como si cada uno estuviera en una sintonía distinta, y eso en el fútbol moderno se paga muy caro, porque todo es muy rápido, todo es muy dinámico, y si vos no estás alineado, si no estás sincronizado, el rival te gana los espacios, te gana las segundas jugadas, te gana en intensidad, y a partir de ahí empieza a construir su propio partido, mientras vos tratás de acomodarte, y muchas veces cuando te querés acomodar ya es tarde,
ya estás abajo en el resultado, ya tenés que correr de atrás, ya tenés que cambiar el plan sobre la marcha, y eso no siempre sale bien, porque implica un desgaste físico y mental muy grande, y no todos los equipos están preparados para sostener eso durante todo el partido. Por eso es tan importante arrancar bien, plantarse desde el inicio con una idea clara, con una actitud firme, con una convicción que se note, porque eso también juega. Eso también influye, el rival lo percibe, el entorno lo percibe, y el propio equipo se contagia de eso. Pero cuando pasa lo contrario, cuando el equipo arranca dubitativo, impreciso, lento, todo se hace cuesta arriba. Cada error pesa más, cada jugada en contra genera más nervios. Y ahí es donde aparece ese factor invisible pero determinante, que es la confianza. Porque sin confianza no hay fútbol. Podés tener talento, podés tener nombres, podés tener una idea, pero si el jugador no confía, si duda, si piensa demasiado, pierde esa naturalidad que necesita para rendir, y eso es lo que hoy parece estar faltando. Esa naturalidad, esa soltura para jugar, para decidir, para ejecutar, porque todo se ve un poco forzado, un poco tenso, como si el equipo estuviera jugando con una carga extra, con una presión que no logra gestionar, y eso también es parte del problema, porque la presión en el fútbol siempre está, pero hay equipos que la transforman en energía positiva y otros que la sufren, y hoy parece que se está sufriendo más de lo que se está aprovechando. Y eso se traduce en la cancha, en cómo se resuelven las jugadas, en cómo se reacciona ante un gol en contra, en cómo se sostiene un resultado, y ahí es donde aparecen las diferencias. Porque los equipos que están fuertes mentalmente pueden pasar momentos difíciles sin desordenarse, sin perder la calma, sin romper su estructura, mientras que los que están en duda se desarman, se apuran, se desesperan y terminan cometiendo errores que agravan la situación. Y eso es lo que hay que evitar. Cortar esa cadena, frenar esa inercia, porque si no se vuelve un círculo vicioso del que es muy difícil salir, y para salir hace falta decisión, hace falta autocrítica, hace falta entender que hay cosas que cambiar, que no todo está bien, que no alcanza con lo que se venía haciendo. Y eso es un paso importante, porque reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo. Después viene el trabajo, el ajuste, las decisiones, que no siempre son fáciles, porque implican tocar nombres, cambiar roles, modificar esquemas, y eso puede generar incomodidad, puede generar ruido, pero a veces es necesario, porque el equipo necesita un golpe, un cambio de aire, algo que rompa la rutina, que despierte, que genere una reacción. Porque si todo sigue igual, lo más probable es que el resultado también sea el mismo, y eso es lo que nadie quiere. Por eso este momento es clave, porque define hacia dónde va el equipo, si logra revertir esta situación o si se termina hundiendo en ella, y eso depende en gran parte de lo que pase en los próximos partidos, pero también de lo que pase en la semana, en los entrenamientos, en el vestuario, en las charlas, porque ahí es donde se construye la respuesta, ahí es donde se decide cómo se va a salir a la cancha, con qué actitud, con qué idea, con qué mentalidad, y eso después se ve, se nota. No se puede esconder, la cancha expone todo, y hoy lo que está exponiendo no alcanza, pero puede cambiar, y esa es la esperanza, esa es la posibilidad, porque el fútbol tiene eso, siempre da revancha, siempre da una nueva oportunidad, pero hay que estar preparado para aprovecharla, hay que salir a buscarla, no alcanza con esperar que llegue sola, y eso implica un compromiso mayor, una exigencia mayor, una concentración mayor, porque en este nivel los detalles hacen la diferencia. Una marca a destiempo, un pase mal dado, una decisión equivocada en el área rival. Todo eso puede definir un partido, y hoy esos detalles no están saliendo a favor, y eso hay que revertirlo, con trabajo, con foco, con repetición, pero también con una actitud distinta, con una mentalidad más firme, más decidida, porque cuando el equipo cree, cuando el equipo se convence, muchas cosas empiezan a fluir de otra manera. Las jugadas salen, los espacios aparecen, las decisiones se toman más rápido, y el rendimiento mejora, y eso es lo que se necesita ahora. Recuperar esa confianza, esa convicción, esa identidad que en algún momento estuvo y que no desapareció del todo, simplemente está tapada por este momento irregular, y sacarla a la superficie es el desafío, porque si lo logran todo puede cambiar, pero si no, si siguen en esta duda, en esta inconsistencia, el camino se va a hacer cada vez más complicado, y las oportunidades se van a ir achicando, y ahí ya no alcanza con analizar, ahí hay que actuar, porque el fútbol no espera, y el que no reacciona a tiempo, queda afuera, y eso es lo que está en juego ahora, mucho más que un resultado, es la posibilidad de volver a ser,
de recuperar el rumbo, de demostrar. Y si seguimos profundizando en todo esto, hay algo que también empieza a aparecer con más claridad que antes, y es la sensación de desgaste, no solamente físico sino mental, porque cuando un equipo entra en esta dinámica negativa, no solo corre más dentro de la cancha, sino que también carga con un peso extra afuera, con la crítica, con la presión, con la necesidad constante de dar una respuesta que no llega, y eso va acumulando, va generando un cansancio que no siempre se ve, pero que se siente en los pequeños detalles, en la falta de reacción, en la demora para tomar decisiones, en esa décima de segundo que antes no estaba y que ahora alcanza para que el rival llegue primero, para que la jugada se pierda, para que la oportunidad se diluya. Y ese desgaste es peligroso porque te va apagando de a poco, te va sacando esa chispa que hace la diferencia, y recuperarla no es solo cuestión de descansar o de entrenar menos, es una cuestión de resetear la cabeza, de volver a encontrar motivaciones, de reconectar con el objetivo, porque cuando el objetivo se vuelve difuso, todo lo demás pierde fuerza, pierde sentido, y ahí es donde el equipo empieza a jugar por inercia, por obligación, no por convicción, y eso se nota, se transmite, se contagia y termina afectando a todos, desde el que juega hasta el que está afuera, desde el cuerpo técnico hasta el hincha que lo ve desde la tribuna o desde la casa, porque el fútbol tiene eso, es energía compartida, es un ida y vuelta constante, y cuando ese ida y vuelta se corta, cuando el equipo no devuelve lo que la gente espera, se genera un vacío, una desconexión que cuesta mucho recomponer, y por eso es tan importante volver a generar esa conexión, volver a mostrar algo que el hincha pueda reconocer, con lo que se pueda identificar, porque no se trata solo de ganar, se trata de cómo se compite, de qué imagen dejas, de si transmitís algo o no, y hoy esa transmisión está fallando. Hay momentos donde el equipo parece plano, sin emoción, sin reacción, y eso es lo que más preocupa, porque incluso en la derrota, podés dejar una sensación distinta si mostrás carácter, si mostrás rebeldía, si vas hasta el final, pero cuando eso no aparece, la crítica se multiplica, la desconfianza crece, y todo se vuelve más difícil, porque el entorno empieza a pesar, empieza a jugar en contra, y el equipo lo siente, aunque no lo diga, lo siente en cada silbido, en cada comentario, en cada análisis, y eso suma presión, suma tensión, y si no se gestiona bien, termina explotando en la cancha en forma de errores, de desconcentraciones, de decisiones apuradas, y ahí volvemos al punto de partida, al círculo que se repite, y romper ese círculo es el gran desafío, porque no se rompe solo con un resultado, se rompe con un cambio real, con una mejora sostenida, con señales claras de que el equipo entendió lo que le está pasando y decidió cambiarlo, y esas señales tienen que aparecer cuanto antes, porque el margen es cada vez más chico, los partidos pasan, las oportunidades se van, y cada vez queda menos espacio para equivocarse, y ahí es donde se pone a prueba todo, la capacidad del técnico para leer el momento y ajustar, la capacidad de los jugadores para responder y hacerse cargo, la capacidad del grupo para sostenerse en la adversidad y salir adelante, porque no es fácil, nunca lo es, pero es ahí donde se construyen los equipos de verdad, en los momentos difíciles, en las crisis, en las caídas, porque es fácil ser equipo cuando todo va bien, cuando ganás, cuando todo fluye, pero cuando no, cuando el resultado no acompaña, cuando las críticas llegan, cuando las dudas aparecen, ahí es donde se ve si hay base, si hay estructura, si hay identidad, y hoy eso está en evaluación, en juego, en duda, y la única manera de sacarla es en la cancha, con hechos, con rendimiento, con actitud, porque no hay discurso que alcance, no hay explicación que convenza si después no se refleja en el juego, y eso es lo que todos están esperando. Una reacción que no sea solo un momento aislado, sino un cambio de tendencia, algo que marque un antes y un después, que permita decir, acá pasó algo, acá el equipo hizo un clic, porque esos momentos existen, pasan, pero no llegan solos. Se construyen, se provocan, se buscan, y eso es lo que hay que hacer ahora. Salir a buscar ese momento, generarlo desde adentro, desde el trabajo, desde la autocrítica, desde la decisión de no seguir por este camino, porque seguir igual no parece ser opción, no con lo que se viene viendo, no con lo que se está sintiendo, y por eso cada decisión que se tome ahora va a ser clave, cada cambio, cada ajuste, cada mensaje, porque todo suma en la construcción de esa nueva etapa que el equipo necesita iniciar, una etapa donde recupere la confianza, donde vuelva a ser sólido, donde encuentre respuestas dentro de la cancha y no afuera, donde pueda sostener un resultado, donde pueda reaccionar ante la adversidad, donde pueda competir de igual a igual contra cualquiera,
Y eso no es imposible. Está al alcance, pero requiere un compromiso total, una entrega distinta, una mentalidad fuerte, porque sin eso no hay cambio que valga, no hay táctica que funcione, no hay nombre que pese, porque el fútbol termina siendo simple cuando se lo juega con claridad y convicción, pero se vuelve muy complejo cuando aparecen las dudas, y hoy hay muchas dudas. Y lo primero que hay que hacer es despejarlas, una por una, con trabajo, con decisiones, con rendimiento, hasta volver a construir esa certeza que hoy falta, esa seguridad que te permite jugar sin miedo, sin presión, disfrutando incluso en la dificultad, porque cuando el equipo logra eso, todo cambia, todo fluye, y los resultados llegan como consecuencia, no como objetivo único, y ese es el camino que hay que recuperar, porque es el único que te puede sacar de este momento y devolverte al lugar donde querés estar, compitiendo, peleando, siendo protagonista, y eso es lo que está en juego. Ni más ni menos que el futuro inmediato de un equipo que todavía está a tiempo de cambiar su historia si entiende lo que le está pasando y actúa en consecuencia antes de que sea demasiado tarde.